Bueno, aquí podemos ver las derivadas. Tenemos la regla de la potencia, la regla del producto, de la cadena, de la suma del cociente, como se había explicado, cómo se va a explicar en un futuro, en este video. La regla de la potencia básicamente es que f de x es igual a x a la n. Y la regla del producto es que si se tiene un f de x eh, y tenemos una derivada de g de x y h de x, pues eso se puede multiplicar sin ningún problema. La regla de la cadena la vamos a ver más adelante, que es un f de g de x. La regla de la suma es un f de x. La regla de la suma nos permite calcular la derivada de una función de la forma f de x, que es igual a g de x más h de x. Y la regla del cociente es cuando tenemos f de x igual a g de x sobre h de x. Estas reglas las vamos a profundizar más adelante y cabe decir que las derivadas son una herramienta matemática que nos permite calcular la tasa de cambio de una función y pues para esto existen varias reglas dependiendo de lo que tengamos en el momento y dependiendo de sus usos, cómo se va a ver en un futuro. En la noche de hoy voy a presentar la AK3. Esta se compone de distintas partes. Mi nombre es Juan Andrés Ramos y estoy estudiando ingeniería de sistemas, el técnico en realidad. Y pues vamos a empezar diciendo que la derivación se refiere al proceso de obtener la tasa de cambio instantánea de una función en un punto específico. Em, digamos que hay muchos usos. Digamos que en mi carrera se puede dar para optimización de procesos, diseño de controladores, análisis de señales. En la optimización de procesos, que me gusta mucho porque tengo cierto background de procesos. La derivación se utiliza para optimizar procesos en sistemas. Al analizar las tasas de cambio, pues, nosotros como ingenieros podemos identificar puntos críticos y optimizar el rendimiento de los sistemas. Eh, en la vida en general se puede dar para las tomas de decisiones y la resolución de problemas. Y en mi campo en el que estoy laborando actualmente, en el análisis de datos, podemos usarlo para modelado y predicción, para hacer el análisis predictivo. Pues dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los datos, la derivación se utiliza para modelar el cambio en variables y prever tendencias futuras. También lo podemos usar como identificación de puntos críticos. eh, y al identificar los puntos críticos de una función, en el análisis de datos se puede revelar información crucial sobre patrones y extremos en los conjuntos de datos, sean outliers buenos o outliers malos, dependiendo de lo que se requiera hacer. En la definición formal de una derivada es, em, digamos que la derivada de una función f de x en un punto x sub 0 se define como el límite cuando h tiende a 0 de la expresión f' de x sub 0 igual al límite de h que tiende a 0 de f de x, de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo eso sobre h. Las reglas básicas de la derivación son la regla de la suma, que pues si digamos tenemos en un mismo paréntesis eh, una suma de derivadas, podemos usar la derivada del primer término más la derivada del segundo término. La regla del producto funciona igual, que si tenemos entre paréntesis dos productos y nos piden la derivada de eso, podemos usar la derivada del primer término por el segundo, normal, más el primer término por el segundo derivado. Y eso nos va a dar el resultado. La regla del cociente
nos piden exactamente igual. Si tenemos en un paréntesis o en un ejercicio dos datos y tenemos eso, nos piden la derivada, entonces eso lo podemos resolver de la manera en que sacamos la derivada del primero por el segundo dato, el de abajo, y normal, sin derivar, menos el primer dato sin derivar por el segundo derivado. Todo eso eh, sobre la derivada de arriba al cuadrado. Y la regla de la constante es que si tenemos una constante por una derivada, por una expresión, y eso nos piden la derivada, entonces eso quiere decir que vamos a tener la derivada de la función por la constante. Esa es como las reglas básicas de derivación. Las derivadas de funciones polinómicas, cuando f de x es igual a por x a la n, donde a y n son constantes. Entonces, por ejemplo, tenemos un 3x a la 2. Digamos que f de x es 3x a la 2, entonces la derivada es que bajamos el 2, lo multiplicamos por el 3 y le restamos un menos al exponente, entonces tendríamos que f' de x es igual a 6x. De las funciones trigonométricas es un poco más complejo, porque tenemos, digamos, la del seno, que es la más básica, la derivada de seno de x es coseno de x, y entonces ahí tendríamos que, eh, digamos, ya ahí es al revés. Si digamos vamos a hablar del coseno de x, la derivada sería menos seno de x. Y las derivadas de funciones exponenciales tenemos, digamos, exponencial a la x, y la derivada es exactamente lo mismo. Entonces, digamos, cuando es exponencial, cuando es e a la x, cuando estamos hablando de una función, de un números o constantes o bueno, lo que sea la expresión, sería a la x, o sea, la expresión a la x, por el logaritmo natural de la misma expresión. ¿Ok? Y digamos que también vamos a hablar de la regla de la cadena y de la derivada implícita. La regla de la cadena es básicamente cuando tenemos una expresión dentro de otra expresión, una función dentro de otra función, entonces la derivada de y con respecto a x, denotada por dy de x, se puede calcular utilizando la regla de la cadena, que es dy de x es igual a f' de la primera expresión, la que está no tan interna, digo de la interna, disculpe, f' de g de x por g' de x, y ya tendríamos el resultado. Teniendo en cuenta, digamos, donde tenemos un y igual a 2x2 más 3, todo eso al cubo, entonces decimos que la de y de x es igual a 3 por 2x2, que es el primer dato, más 3, todo eso al cuadrado, por 4 de x. Ya resolviendo esto y sacando, pues simplificando toda la función, obtenemos el resultado. Y la derivada implícita, ahí estamos hablando de que si una ecuación f(x,y) es igual a 0, define implícitamente a y en términos de x, se puede encontrar la derivada implícita de y con respecto a x mediante la regla del cociente. Entonces ahí tenemos de que de y de x es igual a menos f de x sobre f de y, donde f de x es la derivada parcial de f con respecto a x y f de y es la derivada parcial de f con respecto a y. Digamos, un ejemplo de la derivada implícita es que tenemos x2 más y2 igual a 1,
que es como una de las más sencillas. Entonces la derivada implícita de y con respecto a x es de y de x igual a menos x sobre y. Esa es como básicamente usando esa cadena, esa derivada implícita. También vamos a hablar de los puntos críticos, y que los puntos críticos de una función f de x son aquellos donde la derivada f' de x es igual a cero o no existe. Pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión, que los puntos de inflexión son aquellos donde la concavidad de la función cambia, y pues ocurren como la segunda derivada es igual a cero o no existe. Em, los puntos críticos, digamos en un ejemplo, x2 menos 4x más 4, entonces la derivada va a ser, volvemos a hacer lo mismo, 2x, el 2 baja, tendríamos 2x menos 4, la 4 como es una constante pues se cancela y es 0, entonces x en x2, que es un punto crítico, entonces eh, eh, ya por ejemplo si vamos a hablar de puntos máximos y puntos mínimos, el punto mínimo local es un intervalo, si f de x es menor o igual a f de c, de una constante, entonces para todo x en ese intervalo c es un mínimo local y el máximo local es similar al mínimo, pero f de x es mayor o igual a f de c. Y ya, eso sería todo por este momento. Bueno, en este trabajo hemos explorado distintos conceptos de derivadas, de la regla de la cadena, derivadas implícitas. Vemos que las derivadas proporcionan información sobre las tasas de cambio instantáneas y son esenciales para entender el comportamiento de las funciones. La regla de la cadena es una herramienta valiosa para derivar funciones compuestas, lo que es común en diversos contextos matemáticos y científicos. Em, la derivada implícita es útil cuando la relación entre variables no está expresada explícitamente y permite encontrar la derivada de una variable con respecto a otra. Los puntos críticos máximos y mínimos locales, los puntos críticos donde la derivada es cero o no existe, pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. La segunda derivada y el análisis de intervalos son útiles para determinar la naturaleza de los puntos críticos como máximos o mínimos locales. Los puntos de inflexión indican cambios en la concavidad de una función y ocurren donde la segunda derivada es cero o ya definitivamente no existe. Y la concavidad describe la forma de la curva de la función y está relacionada con la segunda derivada. Y ya a la final, pues podemos deducir y concluir que las aplicaciones prácticas, en realidad en la vida real, es que estos conceptos tienen aplicaciones prácticas en diversas disciplinas como ingeniería, ciencias naturales, economía, análisis de datos, finanzas, meteorología, un montón de usos. Son fundamentales para la optimización de funciones, el modelado matemático y la comprensión de fenómenos complejos. Y pues en general, el análisis de derivadas y conceptos relacionados proporciona herramientas poderosas para comprender y describir el comportamiento de las funciones en diferentes situaciones. La aplicación de estas ideas es clave para resolver problemas del mundo real y tomar decisiones informadas en una variedad de campos.